Hola, muy buenas a todos. En este video les quiero hablar de un proyecto que llevo desarrollando más de un año y que me apasiona. Un motor 3D de código libre. ¿Y por qué es tan importante que sea de código libre? Imagínate que te esforzás en aprender y dominar una herramienta, invertís tiempo y energía y de repente de un día para el otro cambia la regla del juego y ya no podés usarla más. Esto no va a ocurrir con nuestro motor porque es de código libre y tenés el control total, evitando sorpresas desagradables como que cambien las licencias, aparezcan costos adicionales como ya vimos en el caso de Unity. También se evita que una empresa gigante compre el motor y lo descontinúe, como fue el caso de Autodesk comprando Soft Image para luego un par de años después descontinuarlo. ¿Y qué diferencia hay con otros motores como Unity, Unreal Engine o Godot, que también es de código libre? Es que no vamos a hacer distinción entre máquinas viejas y nuevas, va a funcionar en todas. Pero acá viene lo realmente emocionante y es que no vas a necesitar ser un genio de la programación para usar este motor, ya que se va a basar en nodos. Vas a poder crear con nodos todo un videojuego de principio a fin que va a funcionar en distintas máquinas. El sistema de nodos se va a encargar por debajo del capot de hacer que funcione en las distintas plataformas compatibles. Este motor es para todos, ya sea para expertos, novatos o gente que lo haga por hobby, ya que es súper fácil de entender, muy visual, pero si se queda por algún motivo corto, el código es libre y un profesional va a poder ver el código, modificarlo y adaptarlo a sus necesidades. Es la magia del software libre. Actualmente me encuentro desarrollando el motor para Symbian y para Linux. Estoy sacando todo el jugo a un Nokia N95. Me puse a experimentar y lo primero que hice fue un Ludo en 3D, algo simple para probar cómo renderizar con OpenGL. Luego hice un programa de modelado 3D, algo totalmente ambicioso para usar con mouse, teclado, poder modelar, animar, texturizar, iluminar, algo que no existe para Symbian. Para demostrar la flexibilidad del motor 3D estoy haciendo distintos juegos. Ahora el primer nivel de Crash Bandicoot 3. Luego quiero hacer un port de algún nivel de Half-Life 2 y un mapa simple de GTA San Andreas. Con esto vamos a mostrar la flexibilidad que tiene este motor y a la vez toda la potencia desaprovechada que tenía el Nokia N95. Busco hacer algo parecido a lo que hacen otros desarrolladores para otras plataformas. Ejemplo, Portal para la Nintendo 64 o OpenLara, que fue portado ahora a Sega 32X, una locura, y también están dando en una Game Boy Advance, algo que es inimaginable. Mi idea es un poco más ambiciosa. Imagínate que OpenLara funcionara en mi motor y que automáticamente ya funcionara en un Sega 32X, una Game Boy Advance, una PlayStation 1, Nintendo 64. La idea es crear un motor que pueda automáticamente exportar a todas estas plataformas y sacarle el máximo jugo. Si bien estas primeras demos las voy a poder mostrar en video, no voy a poder subir de una demo de Crash o de GTA San Andreas o de Half-Life por temas de derecho de autor. Así que lo más seguro es que más adelante cree clones de estos juegos únicos y memorables, pero con un toque personal y asegurándome que no infrinjan derechos de autor. Una vez que el motor esté terminado, voy a crear un videojuego propio basado en Boomerang Fu. Va a ser un multijugador local de hasta 4 jugadores, pero ahí viene un problema técnico, y es que el sistema operativo Symbian no fue desarrollado con la idea de conectarle controles. Actualmente existen algunos hacks que permiten, por ejemplo, conectar un control de WIT o el CMOD. Lo que hacen estos controladores básicamente es transformar las pulsaciones del control y transformarla en pulsaciones de un teclado. El hack funciona y hace que funcione en emuladores, juegos y programas viejos de Symbian. Yo básicamente voy a hacer exactamente lo mismo, pero a su vez voy a crear una librería especializada para este motor, el cual permita conectar múltiples controles, hasta 4, detectar si el control se desconecta, se vuelve a conectar, ordenar el orden de jugador 1, jugador 2, jugador 3 para cada control y, lo más importante, poder aprovechar los sticks analógicos, algo que por supuesto no existe en Symbian. Podés apoyar el proyecto de distintas formas, compartiendo el video con amigos y familiares, dándole me gusta o dejándonos saber qué es lo que pensás en los comentarios. Otra forma de aportar es ayudando al desarrollo del código o aportando assets de código libre para que todos lo podamos utilizar. Esa ayuda es invaluable.
podés respaldar este proyecto a través de Cafecito, PayPal, Patreon o Mercado Pago. Actualmente solo le puedo dedicar los fines de semana y mi tiempo libre a este proyecto, pero con tu ayuda económica voy a poder dedicarle más tiempo o incluso contratar a más personas que me ayuden en el desarrollo. Los voy a mantener actualizados a través de mis redes sociales como Instagram, Twitter y por supuesto YouTube. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos hasta el próximo.